Rafael Mata, profesor catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Autónoma de Madrid, director de la revista Ciudad y Territorio, es ponente y secretario de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Paisaje Cultural del Ministerio de Cultura de España. Es especialista en paisajes rurales, es premio nacional por las publicaciones del Ministerio de Agricultura y ha colaborado en diversos proyectos de paisaje y de definición y redacción de directrices de paisaje, como el de la isla de Menorca, que fue Premio Nacional de Urbanismo, o la Estrategia del Paisaje de Trujillo, que fue Premio de Urbanismo de Extremadura. También ha participado en candidaturas y le damos paso para que nos dé su ponencia sobre ciudad fortificada y entorno como paisaje cultural, experiencia de estudio y propuestas de gestión. Muchas gracias, Rafael, por estar aquí y te escuchamos con atención. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. ¿Se me oye bien? Porque acceso al vídeo no tengo en principio. Perfectamente, te Bueno, oímos. tampoco Verte tenéis no que te vemos. verme. Muy bien, pues nada, nuevamente buenas tardes. Bueno, muy agradecido por la invitación, Fernando y Alba, que bueno, insistió muy amablemente y aquí puedo estar, aunque tengo que partir de viaje fuera de España en un ratito, ¿no? Mirad, yo participo en el webinario con una contribución modesta que quizás he titulado con una denominación ambiciosa, ¿no? Ciudades fortificadas y entorno paisajístico, análisis, valoración y propuestas de gestión para su salvaguardia. Hay un subtítulo al que ya se ha hecho en esa nota curricular que ha hecho Fernando, al estudio y estrategia de paisaje de Trujillo y su tierra, directrices para el Plan General Municipal de Trujillo. Y si participo en el webinario, no tanto es por mi expertise o mi conocimiento del patrimonio fortificado y su relación con el paisaje, del que la verdad que está viendo intervenciones estupendas y de las que estoy aprendiendo mucho, sino atraído sobre todo por el interés que suscita desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista metodológico y desde un punto de vista también de intervención de esa noción que establece vínculos de distinta naturaleza, como ahora tendré ocasión de comentar, entre bienes culturales institucionalizados, reconocidos, monumentos, conjuntos históricos, conjuntos arqueológicos, fortificaciones, sobre las que trata este webinario, y eso que en nuestra legislación básica del Estado y en otras normas autonómicas nombramos con la palabra entorno. Esta comunicación se refiere no a ciudades fortificadas en general, sino a una ciudad fortificada en concreto, en la que tuvimos la ocasión de trabajar hace algunos años, justamente por una presión de determinados usos de movilización social, por la salvaguarda ya no tanto y no solo de la ciudad fortificada, de su propia fortaleza, sino justamente por lo que podía ocurrir en ese entorno entre la ciudad fortificada, reconocida como bien de interés cultural, y el contorno del que se hablaba ayer, el territorio con el que la fortaleza, la ciudad fortificada y el territorio dialogan. La imagen que utilizo para dar entrada a la presentación es una acuarela, es una representación estética, pictórica del paisaje de Adán Ferrer, en la que desde el Berrocal de Trujillo, desde el entorno natural y cultural de la ciudad de Trujillo, se dibuja su silueta con ese gradiente de la fortaleza enriscada en lo más alto de un elemento granítico, rocoso, la ciudad medieval, la muralla y algunos apuntes incluso de obras destacadas de arquitectura religiosa o civil de la ciudad de Trujillo. Hay problema que no corre.
Yo quería partir de algunas ideas. La verdad que después de la intervención, de las magníficas intervenciones de ayer, y no lo digo por cortesía, sino lo digo con absoluto convencimiento, y a la que acaba de hacernos José Antonio Ulluela, la verdad es que dar el salto de grandes conjuntos paisajísticos de altísimo interés cultural, como el que se ha planteado en la última etapa, en la última fase de su contribución de Río de Janeiro, a un conjunto urbano histórico pequeño, reducido, pero que lo planteo y lo traigo aquí a colación como un pequeño laboratorio para avanzar y progresar en aspectos de tipo conceptual, de tipo metodológico, todo ello orientado a la intervención para la salvaguardia y la gestión de esa relación que se establece entre ciudad fortificada y entorno. A mi juicio, en estas ciudades fortificadas históricas, repito que me voy a referir a un ejemplo concreto, y en parte las conclusiones que aquí planteo surgen de la propia experiencia del laboratorio Trujillo, plantea la dimensión paisajística de dos fenómenos y de dos escalas, que a mi modo de ver son diferentes, distintos, pero complementarios, están estrechamente ligados. En primer lugar, la existencia de lo que hemos llamado en algún texto el paisaje urbano interior, en el caso de este tipo de ciudades fortificadas, en el caso concreto de Trujillo, con la fortaleza como hito, con el espacio público, las calles, las plazas, los parques, incluso en algunas ciudades de este tipo, con espacios interiores, espacios privados, pero que tienen también una dimensión paisajística importante, de huertas, de paisajes, de jardines, que tienen rasgos, que tienen valores ambientales, arquitectónicos, urbanísticos, sociales y escénicos claros, ese paisaje de la ciudad hacia adentro, y por otra parte, las visiones, que a su vez son experiencias del conjunto de la ciudad fortificada y su relación, diríamos más, y su integración en y con el entorno. Alguien ha llamado, Florencio Zoido, a estos paisajes exteriores, que tienen también significados específicos, ambientales, escénicos. Se incide mucho en estos últimos, en la visión, en la intervisibilidad, pero que están también cargados de huellas históricas de muy larga duración en el tiempo y que frecuentemente han dado lugar a representaciones pictóricas, literarias y cartográficas, y algunas de ellas que son realmente verdaderas obras de arte, como algunas que hemos visto en la presentación anterior de José Antonio Oyuela. Esa relación entre conjuntos históricos fortificados y entorno, cabe a mi modesto entender leerla en clave paisajística. Y es más, entender esa relación entre el conjunto urbano y el entorno como un paisaje, si se quiere, como un paisaje cultural o un paisaje de alto interés cultural. Volveré brevemente ahora sobre concepto utilizado en el trabajo que aquí voy a presentar de paisaje, el del Convenio Europeo de Paisaje que ya se planteó ayer, el del Plan Nacional de Paisaje Cultural y el de Patrimonio Mundial en última instancia. Pero me distancio en este momento de esas definiciones recogidas por tratados o por convenios internacionales para comentar esa lectura paisajística que les digo entre el conjunto urbano histórico fortificado en este caso y su entorno. Ciertamente hay una relación intervisual y perceptiva. Lo perceptivo es más complejo y más profundo que lo puramente visual. No hay ocasión de entrar aquí en este asunto, que es un asunto relevante. Estas visiones de conjunto que combinan panorámicas más o menos amplias, dependiendo del contexto topográfico, del emplazamiento de estas ciudades fortificadas, pero que permite también la lectura y la comprensión de los primeros planos. Este es un asunto que no es objeto de esta charla, pero que por la experiencia que vamos adquiriendo nos parece digno de
combinarse y de tenerse en cuenta. Esa relación intervisual permite lecturas, interpretaciones a media y larga distancia, pero también esa lectura de los primeros planos que nos dan muchas claves interpretativas. Ahora, con el caso de Trujillo, creo que podré ejemplificar y clarificar, si lo consigo, esta idea. Pero junto a esa relación intervisual de las que aquí se han ido viendo, en relación con las fortalezas y los núcleos fortificados, magníficas experiencias, ayer veíamos de Andalucía, de tantos sitios, no quiero referirme a ningún caso en concreto, hay, y quisiera insistir en ella, aunque también se ha planteado en distintas intervenciones anteriores, una relación histórica que llega hasta el presente y a la que calificamos de coevolutiva, en el sentido de que la ciudad construye, interviene, actúa en su entorno de distintos modos, con distinto alcance, dependiendo del momento. Pero a su vez, el entorno no se entiende sin la ciudad. De manera que se establece, a partir de esa primera relación intervisual, una relación coevolutiva que a mi juicio es muy importante porque, como ahí señalo, esa interpretación combinada de lo perceptivo y lo coevolutivo a lo largo de la historia se manifiesta, se lee a través del paisaje y enriquece la experiencia patrimonial y la posibilidad de entender esa relación ciudad-entorno como un valor y como un recurso patrimonial. Bueno, ese reconocimiento de las relaciones ciudad fortificada-entorno, bien patrimonial institucionalizado y entorno, lleva a la necesidad obvia de identificar, de caracterizar, de valorar esas relaciones que son materiales e inmateriales y que se manifiestan en el paisaje y, por tanto, lo destaco aquí, de actuar para su salvaguardia, para su cualificación y para su activación patrimonial. Bueno, el ejercicio deslumbrante que nos ha proporcionado José Antonio en su intervención deja el caso de Trujillo como una contribución modesta, pero entiendo que hay detrás las mismas bases conceptuales, el desarrollo de metodologías holísticas, integradoras, de procesos y de elementos, y la fundamental necesidad de intervenir y de activar ese patrimonio con distintos instrumentos. Ahora veremos qué instrumentos y para qué instrumentos se nos requirió este tipo de trabajo. Bueno, sobre el marco conceptual y estratégico de referencia, destacar aquí, probablemente de manera muy simple, ¿no? Porque hay más cosas, pero algunos de ellos. Desde luego, en el horizonte está la apertura semántica, política y estratégica de la noción de patrimonio. ¿Qué me voy a decir en un foro como este del bien, del conjunto? Yo aquí defiendo una idea, al territorio patrimonializado como paisaje cultural. Esta es una idea que hemos debatido, que hemos escrito en algún momento. A mi modo de ver, esa ampliación del horizonte conceptual, semántico y estratégico del territorio como patrimonio tiene su manifestación fisionómica, funcional, perceptiva en el paisaje. Y han sido muy interesantes, se han mencionado con antelación para este tipo de trabajos, la recomendación sobre el paisaje urbano histórico, que yo creo que tiene aún más recorrido del que ha tenido. Para nosotros, al enfrentarnos a este caso y a otros casos similares, tuvimos la ocasión de trabajar también en la definición y la gestión del entorno de los molinos de campo de Cristana en la llanura manchega, un documento de English Heritage, Seeing the History in the View, muy interesante. Y desde luego está la concepción abierta, renovada de paisaje del Convenio Europeo, del Convenio de Florencia del Consejo de Europa. Ayer hacía alusión a él Fernando Cobos, como carácter del territorio percibido socialmente por la población. Vuelvo luego sobre él y sobre su agenda política. ¿Qué implica la asunción del convenio en términos
conceptuales, en desarrollos metodológicos y en acción e intervención. Y finalmente, bueno, tengo que referirme a él, tengo un débito también personal y un compromiso con el Plan Nacional de Paisaje Cultural, uno de los planes nacionales que se aprobó por parte del Consejo de Patrimonio Histórico Español en el año 2012, que en este momento estamos revisando. Quiero muy brevemente volver sobre la definición del convenio y ponerla además en relación, porque sé que en este foro nuestra mirada y nuestro horizonte es internacional y particularmente son muchas las experiencias muy enriquecedoras que se están planteando de Hispanoamérica o de Latinoamérica, de la red de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje. La del convenio es una parte del territorio tal y como es percibido por la población y cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Hay, a mi juicio, y aquí han ido saliendo en distintas intervenciones, no al hilo de esa definición, pero sí en relación con las relaciones entre fortalezas y entornos y paisaje cultural, tres palabras claves: el territorio, es decir, el paisaje tiene una dimensión, un anclaje material en el territorio, con todo lo que el territorio implica, el territorio entendido como sistema, aquí se ha insistido en ello. Incorpora la dimensión de la percepción, que es en principio un término que remite a la visión, pero que remite aún más a la experiencia multisensorial, a otros sentidos y también a las representaciones culturales. Y hay una última parte que a mí me interesa particularmente, que personas interesadas por el patrimonio a distintas escalas y con toda su hondura histórica, me parece especialmente relevante, y es el carácter, ¿no? El paisaje es el territorio percibido, pero lo que se percibe no es solo una mera configuración o una mera fisonomía, sino el carácter de esa configuración que resulta de acciones naturales, de procesos naturales y humanos y de sus interrelaciones. El carácter tiene en castellano y en las lenguas romances una doble acepción muy interesante que viene muy al hilo del paisaje. El carácter es lo que singulariza, lo que diferencia a una persona, a un animal o a una cosa, a un territorio de otro, pero el paisaje tiene también en español, en portugués, en italiano, incluso en francés, una acepción de lo que se imprime en algo. Es la idea de carácter topográfico. Y por tanto, en ese territorio percibido por la población, lo que percibimos es su carácter, lo que lo diferencia de otro y lo que lleva impreso siglos de historia, de acción humana. Es un proceso de construcción y de rehabilitación territorial. Muy interesante la definición de Lali: un espacio-tiempo resultado de factores naturales y humanos, tangibles e intangibles, que al ser percibido y modelado por las personas, por la gente, refleja la diversidad de las culturas. El Plan Nacional de Paisaje Cultural, ayer nuestra querida amiga Paulina Kaplan citó la definición. Ahí la tenéis recogida. Paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo, se menciona explícitamente el tiempo, que no está en la definición del convenio, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Ayer se planteaba, lo señalaba Fernando, y solemos decirlo casi siempre, que la noción de paisaje cultural tiene esa dimensión de pleonasmo. Es el paisaje, paisaje, porque el paisaje lleva implícita la cultura, si no, no sería tal. Y por eso, lo señalo aquí, en nuestro plan nacional señala que, sin perjuicio de que el paisaje deba ser objeto de otras políticas, tal y como establece el Convenio Europeo del Paisaje, y del contenido cultural de todos los paisajes, es decir, el Plan Nacional de Paisaje Cultural reconoce que todos los paisajes tienen contenido cultural, determinados paisajes de alto interés y significado cultural merecen ser objeto de un tratamiento específico por parte de la política de patrimonio cultural. Es decir, todos los paisajes son creaciones y representaciones culturales. El Plan Nacional se vendría a ocupar de aquellos de alto o de especial interés cultural. Bueno, doy el salto de estas reflexiones o comentarios generales al modesto estudio de caso de Trujillo y su tierra como laboratorio. Se han mostrado bellísimas cartografías históricas. Nosotros aquí las utilizamos también porque, en principio, la relación del entorno histórico no es solo con el buffer
visual próximo, sino con las relaciones, que también son visuales, como pudimos comprobar, entre la ciudad enriscada de Trujillo y su alfoz medieval, su alfoz a lo largo de la era moderna, que se irá recortando hasta llegar al límite del término municipal de Trujillo actual, que no deja de ser pequeño, son 700 kilómetros cuadrados, estamos casi a la escala de lo que en España llamamos comarca. Y es muy interesante, como en algunas de esas cartografías, la representación muy esquemática del relieve sobre la que se emplazan muchos núcleos de población, incluye también las fortalezas. Como decía, las dos caras del paisaje trujillano. Por un lado, el excelente, el interesantísimo llamado paisaje interior y el paisaje interior. Del paisaje interior he tomado la plaza mayor renacentista de Trujillo, con el castillo, Alcazaba, arriba, encumbrado, y con las murallas que envolverán la villa medieval, y esas imágenes que tomamos con motivo de este estudio, de este trabajo al que ahora me referí, desde distintos puntos cardinales, desde fuera hacia adentro o desde parte de la muralla hacia el noreste. Aparece ahí un núcleo de población muy modesto, al que ahora me voy a referir, que es un arrabal, es una aldea de jornaleros, y lo que tenemos al fondo, en este caso en un día espléndido de viento norte con la atmósfera muy limpia, es el sistema central, es la sierra de Gredos, ¿no? El paisaje urbano interior, repito, con la plaza, incorpora fachadas de construcciones, de arquitecturas renacentistas de altísimo nivel, que por sí ya son bienes de interés cultural: el Palacio del Marqués de la Conquista, el Palacio de los Orellana de Toledo, el castillo, en una foto de proximidad que domina toda la escena. En esa búsqueda de relaciones visuales, pero también coevolutivas, incorporo aquí, y puede resultar distorsionador, dos imágenes de bienes patrimoniales, sobre todo la de arriba, de hábitat rural tradicional, porque esos palacios cuyas fachadas valoran la plaza renacentista de Trujillo tienen un referente en arquitecturas y en latifundios rurales. No en balde, una parte de las rentas, otras vendrán de las Américas, de esa arquitectura renacentista que ennoblece la plaza de Trujillo, viene de las rentas que se obtienen del entorno de la ciudad. No solo del entorno visual, sino del entorno funcional que se establece entre grandes dominios nobiliarios que dejan su huella arquitectónica en el paisaje de la Plaza Mayor y el paisaje rural o agrario del entorno. Como decía, una ciudad amurallada, el castillo en lo más encumbrado del Risco, con lecturas panorámicas. Aquí miramos hacia el sur y lo que vemos al fondo son los montes de Toledo. Habría mucho que hablar de esos paisajes entre la ciudad amurallada y lo que aparece al fondo, pero hay un paisaje de primer plano de la ciudad medieval, de la ciudad renacentista, o, como ahora veremos en esta imagen, de lo que se conoce como el Ruedo o el Berrocal de Trujillo. Es un paisaje próximo, es un paisaje que ahora lo veremos, dialoga visualmente, pero dialoga sobre todo funcionalmente con el castillo, con la ciudad, con su entorno. Ahí hay una espléndida calleja en piedra seca que atraviesa el Berrocal, y he incluido aquí, no tenemos mucho tiempo, un documento que es del 18, el trabajo nuestro, gracias también a la ayuda inestimable de la archivera de Trujillo, indagó en determinado tipo de documentaciones. Esta es una demanda que le hacen la abadesa y monjas del convento de la Coria, que está sobre la muralla, al concejo de Trujillo, para que le autoricen a la reforma de una torre y de una parte del lienzo de muralla. Pero fíjense por qué. Por parte de las señoras abadesa y religiosas del convento de San Francisco Real de la Puerta de Coria, de esta ciudad, se ha presentado que inmediato a la huerta, en el sitio que dicen del espolón del Postigo, está un pedazo de muralla y al fin de ella una torre alta que, por hallarse mucha parte arruinada, por ella subían algunas personas, facilitando por este medio poder entrar en dicha huerta y violar la clausura del referido convento. Tomó la comunidad la providencia de que se reedificase dicha torre y parte de muralla, para que, quedando con suficiente altura, se evitasen los perjuicios que, de mantenerse con dichas ruinas, podrían resultar. Suplicando a la ciudad se sirva conceder licencia a dicho convento para poder fabricar en ella un mirador
para más extensión y divertimento. ¿Qué papel, en el ánimo de las religiosas, ese divertimento religioso de la contemplación, una vez que la muralla ha perdido su función defensiva, y convertirse en un otero, en una atalaya de contemplación y de disfrute del paisaje? Estamos hablando del siglo XVIII. Esa es otra visión desde el sur, en este caso desde la Albuera de San Jorge, una lámina de agua relacionada con una presa del siglo XVI, por tanto, con valor patrimonial, cultural per se, y un problema al que se someten estos entornos de bienes culturales reconocidos, frágiles y muy valiosos. Las presiones, los procesos de deterioro y de riesgo. Ayer ya se plantearon algunos. Aquí me estoy refiriendo a un hecho real que llevó a que Trujillo y su entorno se incorporaran en la lista roja de Hispania Nostra. Ahora se ha sacado, aunque no sé si volverán a incluirla, y en la de World Monument Fund. ¿Por qué? Por esto. No es un hecho nuevo, es un hecho reconocido. Aquí quizás un hecho temprano, porque estamos hablando de la implantación de un parque solar fotovoltaico de grandes dimensiones. De hecho, se asienta en un latifundio del Berrocal trujillano, visto en este caso desde Santa María de la Coria, apoyado en el lienzo de la muralla trujillana. Esas circunstancias, ese impacto, la verdad que generó un contexto favorable para el estudio, para la activación y para la intervención en la salvaguardia, no solo del conjunto histórico amurallado, sino de lo que ahí llamamos la tierra de Trujillo o el entorno de la ciudad fortificada. Es verdad que ahí confluyeron una serie de circunstancias que me permito puntear. Nosotros estábamos desarrollando en ese momento un plan universitario de I+D sobre paisajes patrimoniales de España y concretamente nos interesaban las relaciones entre paisajes urbanos de alto valor y sus entornos, el despertar de una conciencia emergente que justamente se suscita por los problemas que implica la implantación de esa gran planta fotovoltaica, como está ocurriendo en otros lugares, y con una confluencia de intereses entre una institución como es la Fundación Xavier de Salas, de carácter más cultural, y Adenex Extremadura, es decir, una organización ecologista que se funden en ese seminario permanente sobre paisaje y territorio de Trujillo, al que nosotros acudimos como actores de un proyecto de investigación, pero en el que nos vimos, por suerte, acogidos, implicados y concernidos de lo que se derivó, pues, un convenio, un acuerdo entre la universidad en la que trabajo, nuestro equipo de investigación y el ayuntamiento local, que en ese momento estaba planteando el modelo territorial mediante la revisión de las normas subsidiarias y la elaboración de un plan general, para que todo aquello que decíamos, todas aquellas inquietudes que se suscitaban por la implantación fotovoltaica sin orden ni concierto y de otras que gravitaban sobre el territorio, pudieran tener cabida en un instrumento de ordenación, en este caso y en principio urbanístico. La verdad que ese movimiento dio lugar a algo que para nosotros fue muy estimulante, porque no siempre encontramos cultura territorial, la movilización en torno, y no quiero decir que fuera la movilización de todo el pueblo de Trujillo, pero de algunas fuerzas vivas de la sociedad organizada con actividades como estas que aparecen aquí, con la participación de una universidad madrileña en el desarrollo de sus trabajos de fin de grado en arquitectura en Trujillo, con la incorporación del dibujo del paisaje desde la muralla en los colegios, institutos o instituto de Trujillo, y, por tanto, el inicio de un trabajo conducente a la salvaguardia, a la ordenación y a la gestión del entorno de la ciudad fortificada, del entorno monumental. Aquí me permito recoger, y después de cosas que se han dicho, pues son asuntos bastante simples, pero digamos que están las claves de la metodología que seguimos. En primer lugar, el interés por el carácter del paisaje, de cada paisaje, en esa idea de carácter que viene del Convenio Europeo del Paisaje y que atribuye carácter a todo tipo de paisajes, no solo a los más sobresalientes, no solo a los excepcionales y a los notables, sino a los paisajes banales, a los paisajes de la vida cotidiana. A nosotros nos interesaron fundamentalmente
las determinaciones sobre el carácter del paisaje del Berrocal. Ahora veremos lo que es el Berrocal, sin el cual no se entiende la ciudad de Trujillo y particularmente la fortaleza. Un tratamiento intencionado e integrador también se ha visto en la magnífica presentación anterior de los componentes y de los procesos que modelan el paisaje. Pues ahí tuvimos inspiración en los elementos y estructuras paisajísticas, les estructures paysagères, que ya están consagradas en la Loi Paysage francesa y en la metodología de atlas de paisaje de Francia, los landscape patterns, los patrones de paisaje de la Landscape Character Assessment y una idea aprendida de los planes paisajísticos italianos, las invariantes paisajísticas. Y luego, una importancia también para las representaciones sociales y culturales, porque el paisaje es el carácter percibido por la población y, por tanto, una llamada no solo a las cuestiones de visibilidad, sino a las cuestiones de experiencia paisajística y por esa vía, en cuanto a la dimensión percibida del paisaje, la importancia de la participación pública. De ahí, de la integración de esos elementos, llegar, se ha hablado en la presentación anterior de unas unidades homogéneas de paisaje, nosotros hablamos de unas unidades de paisaje, en la metodología de Landscape Character Area se llama de Character Areas, de las áreas de carácter, ¿no? Partíamos en ese trabajo de identificación y de caracterización de un trabajo que ahora cumple 20 años, ¿no? Que hicimos, pues, con pocos medios, que hoy haríamos mejor, pero que, bueno, que ya generó un pequeño sistema de información geográfica. ¿Y qué ocurre? Que a la escala a la que se planteó el Atlas de los Paisajes de España, a 1.400.000, Trujillo aparecía como una ciudad en medio de un gran conjunto paisajístico al que denominamos penillanures extremeñas adhesadas. Cuando cambiamos de escala e iniciamos el estudio fino del entorno de Trujillo, empezamos a cruzar esas variables y a proceder, como hemos señalado, el estudio de los componentes del paisaje. De este prescindimos, del clima, de la fenología, de las coberturas vegetales naturales y agrícolas, muy relacionadas con la evolución del clima, la misma imagen en invierno y en verano, eso está presente. La piedra, lo lítico, lo geológico, fundamental, porque ahí tienen a Trujillo en un relieve no muy quebrado, pero situado en el punto más conspicuo, más prominente de lo que aquí destaco, un batolito granítico en medio de la penillanura pizarrosa extremeña, esa intrusión granítica de roca dura, de roca resistente, en cuyo punto culminante, en el Cerro del Zorro de la Zorra, se emplaza la fortaleza y a partir de ahí empieza a crecer a poniente, hacia el sur, la ciudad medieval, la villa, y la ciudad renacentista y la ciudad neoclásica y diecioseisca, muy interesante, con distintos tipos de granitos. Aquí no voy a entrar, el que le habla es geógrafo, y bueno, pues estas cosas le interesan particularmente, pero ahí está la cantera, ahí y en el conjunto del Berrocal, que explica la monumentalidad del castillo y de esas muestras de arquitectura civil y religiosa en torno a la Plaza Mayor. Antes hemos visto una acuarela y aquí tenemos la imagen real en ese diálogo que se establece entre el primer plano, el Berrocal de Trujillo, con esos bolos graníticos, con los canchales, y la ciudad que tienen al fondo, que es la piedra hecha arquitectura, hecha ciudad, y donde, por tanto, las relaciones visuales y coevolutivas desde esta base misma, que es la construcción a partir de la piedra granítica, están ya muy presentes en la construcción paso a paso de ese paisaje cultural. Nuevamente los bolos graníticos y una cerca con esos mismos bolos más reducidos. ¿Es esto naturaleza o cultura? Es paisaje. Y es paisaje de alto interés cultural, porque ahí vemos un mojón y el mojón no está más que señalando y amojonando la Real Cañada de Montánchez que atraviesa la ciudad de Trujillo uniendo los pastaderos del norte de la península con los del sur. Aparentemente una piedra, sin arquitectura, sin intervención, pero esa lancha granítica es ni más ni menos que una era, la era de las lentejas en la aldea de Belén, o esta piedra del resbaladero, formando parte del Berrocal de Trujillo, hendida por la erosión, aquí no climática, sino por la erosión de su uso ancestral para un uso lúdico. Y fuera del Berrocal, la extensa
planicie intervisible desde la fortaleza de los puntos más cumplipos de Trujillo, los llanos pizarreños de la penillanura, los llanos que a cierta distancia aparecen hendidos por el agua, por los ríos, por el Almonte, por el Tamuja, son capas de paisaje que se fueron integrando en nuestro sistema de información geográfica. He preferido, al hablar de paisaje, utilizar las imágenes porque se fueron cargando en un modesto sistema de información geográfica. Aquí es una representación del escurrimiento de las aguas de la densa red de drenaje que escurre con esta asociación de agua, puente y pradera de ranúnculos, con un interés florístico y biológico muy alto. Los cordeles, las cañadas asociados al agua y a los puentes, como el llamado puente romano de Gibranzos, el papel del agua y los pozos en los contactos, esas dos texturas y colores que ahí se ven, tienen detrás el contacto entre una parte permeable granítica y una parte impermeable. ¿Y dónde se sitúa justamente la modesta cabaña que envuelve o los brocales de los pozos subalveos del Berrocal? ¿Dónde acaba la naturaleza y empieza la cultura, la intervención, la construcción secular? Pues es muy difícil determinarlo. Esa es la ventaja y el reto del paisaje, que integra, como muy bien se ha dicho antes, naturaleza e intervención, construcción. Hay un capítulo específico dedicado a la construcción histórica del paisaje. Lo paso deprisa. La verdad que el relato de Antonio Ponz, acercándose a Trujillo, hablando de las dehesas de encina, del suelo y el vuelo, y de lo que le inspira ya la fortaleza trujillana enriscada en lo más alto del Batolito, es muy relevante. El trabajo que llevamos a cabo intentando reconstruir el paisaje adhesado del entorno de la ciudad fortificada, que nos permitió construir un parcelario presente, pero relacionarlo y ver hasta qué punto había huellas, al menos en la toponimia de las dehesas, con la información del siglo XVIII anterior, que ha dejado, y este es un trabajo muy interesante de Maldonado Escribano, de su tesis doctoral, sobre las huellas construidas del patrimonio rural en relación con las grandes haciendas, o lo que en definitiva es la construcción probablemente del paisaje cultural más rico desde el punto de vista agroecológico y cultural, como es el paisaje de la dehesa extremeña, hasta el punto que, siendo un paisaje de alto interés cultural, intervenido secularmente por la acción humana, integra una parte muy importante de la Red Natura 2000, que es una red ecológica, donde en este caso se hermanan, a través del carácter, naturaleza y acción humana secular. Las dehesas dominan el paisaje que uno controla en el plano medio y en el plano lejano, pero fíjense aquí, porque esta es una reconstrucción del parcelario del entorno más próximo de Trujillo. Esta parte más moteada, de parcelas pequeñas, son tierras, fincas, hoy catastrales, muchas de ellas de menos de 5 hectáreas, o de entre 5 y 10 hectáreas. Es decir, es un parcelario muy distinto en su estructura, en sus tamaños, en el viario, al del parcelario latifundista. Y indagando en bibliografía existente y consultando en los archivos de Trujillo, pudimos dar con el sistema tradicional de la parcelación, del uso de esas tierras del Berrocal, que fueron hasta el siglo XIX tierras ejidales, es decir, tierras públicas del Ayuntamiento de Trujillo, que se repartían entre los más pobres o los menesterosos del lugar. Aquí hay una comparación entre el nombramiento de hortelanos de 1593 y el último documento al que tuvimos acceso, porque la verdad es que la serie está muy ordenada en el archivo municipal de 1822. Esa es parte también del paisaje urbano invisibilizado en el Berrocal, frente al castillo, a las iglesias, a los monumentos de los nobles que, digamos, reciben el interés y la atención. Este es el paisaje de los pobres, el paisaje de los menesterosos, el paisaje de los jornaleros de Trujillo, que forman parte del entorno de la ciudad. Un entorno social, un entorno no solo visual, sino social, con una arquitectura vernácula muy interesante que se está perdiendo, pero sobre la que también pusimos
gracias a la presencia en el equipo de una arquitectura paisajista, pusimos nuestra atención porque sobre ella nos pareció que si tratábamos la relación entre ciudad y entorno, también había, por una parte, que identificar, que caracterizar, que valorar y que, en su caso, intervenir. Aquí aparecen... Rafael, sí, perdona que te sí. interrumpa, me da muchísima pena interrumpirte porque Bueno, estamos disfrutando mucho, pero tenemos que ir acabando. pues paso en 5 minutos con una película, ¿no? Por llegar a la propuesta de intervención. Fotos históricas que tienen que ver con la participación pública. La síntesis de esos componentes y procesos nos lleva a un mapa de unidades de paisaje en las que las vías pecuarias y lo ganadero es muy importante, esta visión veraniega espectacular de la Real Cañada. Las unidades de paisaje se identificaron, se caracterizaron eh, y se nombraron, porque el nombrar los paisajes también es importante. Estas son las portadillas de la identificación y la caracterización, y ese era el punto de llegada, donde lamentablemente me quedo, aunque habrá 2 diapositivas más, es el diagrama de cómo, a partir del estudio de caracterización de este paisaje, planteamos unos objetivos de calidad paisajística. Esta es una denominación que viene del Convenio Europeo del Paisaje, y a partir de ahí las directrices de paisaje de Trujillo y su tierra. Señalo ahí la participación pública. Yo sé que el papel todo lo aguanta, pero puedo aseguraros que, por las dimensiones del objeto de estudio, de acción y de intervención, fue una participación intensa que no hubo que dinamizar demasiado, porque en este momento una parte significativa del pueblo estaba movilizada. Hay un pequeño librito que se llama Repensar el paisaje de Trujillo. Yo dejaré la presentación donde podéis en fin, tomar nota de la metodología que seguimos. Y aquí termino con esta y la siguiente diapositiva, con una síntesis de los 6 tipos de medidas de intervención para definir, a partir del paisaje entre la ciudad y el entorno, el modelo territorial del Plan General de Trujillo, el instrumento de ordenación urbanística y territorial a escala municipal, pero también el establecimiento de objetivos, estrategias y acciones para otras políticas públicas que intervienen a escala territorial en el paisaje y que no pueden ser objeto de desarrollo de intervención. Hay iniciativas que son de protección. Hay iniciativas, lamento pasarlo tan deprisa, hay las iniciativas de protección son posibles a través de un instrumento de planificación territorial, poniendo en relación los paisajes con los tipos de clasificación del suelo de la ley extremeña. Por tanto, estamos acudiendo a lo que teníamos en nuestras manos, a la planificación urbanística, relacionándola con el paisaje y a la regulación de usos consiguientes, a plantear una figura específica de protección y gestión del berrocal de Trujillo, en connivencia de la administración ambiental y de la administración cultural, a definir un modelo de crecimiento de ciudad en una ciudad pequeña, acotando el crecimiento a determinados puntos y poniendo en valor los vacíos que permiten poner, como en esta imagen de abajo, y con ella acabo, la relación entre la aldea. Intencionadamente hemos querido poner el acento en la aldea, en el paisaje de los pobres, frente a la ciudad enriscada que queda al fondo. Y, por último, unas iniciativas de recualificación paisajística, porque merece la pena en los accesos muy degradados. Y termino, aquí sí, con una propuesta de itinerarios, de miradores, porque, en definitiva, estos trabajos sobre el paisaje de alto interés cultural están hechos y pensados para la gente, empezando por la gente del pueblo, y subsidiariamente, si es el caso, porque no todos los paisajes culturales son visitados, para los visitantes de estos paisajes. Lamento haberme pasado. Muchas gracias por vuestra atención.